Yo me hice hace unos días, semanas, meses, una pregunta y yo dije que, bueno, yo sé que nosotros tenemos que someternos al gobierno, eso lo dice la Biblia por ahí en Romanos capítulo 13, pero sí pensé, bueno, hay varias instituciones que Dios creó para que nosotros podamos tener orden en el mundo en el que nosotros vivimos. Una de esas instituciones es la familia. De hecho, es la institución básica. Después tenemos la iglesia, ¿sí? Y esa es una institución, un cuerpo que Dios ha colocado en este mundo con sus líderes, sus miembros y todo ese cuerpo funcionando. También tenemos nuestra relación de trabajo. Ahí hay otra institución donde hay jefe y hay empleados, ¿no es cierto? Y la otra es el gobierno. Y sí hemos hablado mucho a veces de cómo debemos comportarnos en la familia, cómo debemos comportarnos en el trabajo. Sí, y en la iglesia, pues eso casi es pan de cada día que uno habla de qué es lo que Dios espera de nosotros. Pero, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestra relación con el gobierno? Y especialmente si usted ha leído y escuchado noticias en los últimos tiempos, meses y yo diría casi años, uno sí ve que hay gobiernos en el mundo que, madre mía, no sé qué haría yo en medio de esas situaciones. Por ejemplo, tenemos una situación de guerra Ucrania-Rusia, ¿no es cierto? Si yo viviera en Rusia, ¿cuál sería mi actitud frente a ese gobierno, no es cierto? O digamos, ser cristiano en Irán. Y bueno, este fin de semana pues comenzó una situación, no es que haya comenzado, yo digo que es simplemente un paso más en un proceso que no sabemos dónde va a terminar. Pero la iglesia que más está creciendo en el mundo, ¿sabe dónde se encuentra? En Irán. En Irán tenemos avivamiento. Y las mujeres son las que más llevan ahí la bandera, predicando y discipulando gente. Es la iglesia que más crece y es el lugar donde ahora hay un conflicto tremendo, pero en un mundo musulmán, difícil uno decir, oye, ¿cómo me comporto yo frente a un régimen, a una situación tan complicada anticristiana? Porque el que dice que es cristiano lo pasan al otro lado, ¿no es cierto? Es difícil. Entonces, ahora a nosotros en Colombia nos ha ido muy bien, ¿cierto? Nos ha ido muy bien, pero le quiero decir que eso no necesariamente significa que nos irá siempre bien. Hay algunos que no me creen, pero yo he viajado mucho a Nicaragua. Cuando fui misionero de área y servimos en este país a los pastores y a las iglesias de diferente manera. Y hoy en día vemos cómo los cristianos, la iglesia católica ha sido una de las que más ha sido atacada por el gobierno de los Ortega. Muchos de los sacerdotes están en la cárcel. Uno dice, bueno, a los evangélicos los han dejado tranquilos. Eso no es la verdad, solo que no escuchamos mucho. Hay mucho pastor en la cárcel también y están, de hecho, a la iglesia católica, a los sacerdotes, no les están permitiendo ir a visitar a los feligreses de sus congregaciones, ni servirles de alguna manera en los hogares. Las cosas se están complicando. Entonces yo me pregunté, y eso no es solo allá, yo sé que Bolivia, gracias a Dios, hay un cambio, pero hubo un tiempo donde los cristianos habían sido amenazados con que no podían hacer evangelismo en las calles. Si nos permiten quedarnos en las cuatro paredes, o nos querían permitir quedarnos en las cuatro paredes, pero no salir a la calle a evangelizar o hacer trabajo social. Entonces, estimados hermanos, nosotros tenemos que hacernos la pregunta,
¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a situaciones como esas? Yo no estoy pintando aquí el diablo en la pared, pero yo creo que la Biblia sí nos dice cuál debe ser nuestra actitud frente a un gobierno, sea bueno o sea malo. Y yo quiero también aclarar de entradita que yo no estoy aquí haciendo partidismo ni nada. Yo estoy simplemente hablando y quiero tocar este tema desde lo que dice la Biblia. Y de hecho estoy leyendo un libro que este hombre, Bill Burtness, un libro que se llama La Tercera Alternativa. Él llega y hasta dice, no importa si son de izquierda o si son de derecha, esos no son los que nos van a resolver nuestros problemas. Nosotros tenemos un gobernador mucho más alto y ese es Dios. Y nosotros primero tenemos que estar bajo su gobierno para poder ser buenos ciudadanos y ver un mundo cambiado, una nación cambiada. Ningún partido, no importa si es de un color o del otro color, va a resolver los problemas de un país. Algunos a la larga harán mejor trabajo que otros, pero a la hora de la verdad lo que la iglesia tiene que recordar es que nosotros tenemos uno que gobierna el universo y gobierna la tierra, y a él nosotros nos tenemos que someter y a él le tenemos que servir. Y si nosotros cambiamos nuestro corazón y lo adoramos a él, y somos lo que él quiere que seamos en el diario vivir, en el trato el uno con el otro, vamos a tener una mejor iglesia y una mejor nación. ¿Me están siguiendo? Entonces, voy a compartirles y perdónenme si voy rápido y no les voy a dar todo lo que tengo aquí, pero sí quiero compartir algunas cosas así, ¿cómo se dice? Estilo metralleta, ¿cierto? Así que ténganme paciencia, pero es que es bastante información pero es bueno. A mí me ayudó, yo pues le seguí ¿cómo se dice? Me puse a estudiar un poco la Biblia y profundizar un poco acerca de esto, de nuestra actitud frente a los gobiernos o al gobierno en el cual nosotros vivimos. Y por eso aquí nosotros, yo tengo un título aquí, Ciudadanos del Reino en la Tierra de César. Y esto es muy importante porque somos ciudadanos de un reino mayor que la nacionalidad de esta tierra, ¿no es cierto? Somos ciudadanos del reino, el reino de Dios, pero vivimos todavía en tierra del César. Ahora, el César puede ser bueno, puede ser malo, puede ser regular. Entonces vamos a mirar cómo me comporto yo en medio de eso. Romanos 13, vamos a comenzar con esa cita. Y yo voy a estar usando aquí la Nueva Traducción Viviente. Si usted prefiere que use otra, pues la próxima. Así que aquí... Sí, lo puedo hacer, no hay problema. Yo tengo esta tecnología, puedo cambiar la Biblia que se me da la gana y de hecho puedo leer las dos. Pero bueno, vamos con una. Romanos 13, 1, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Aquí Pablo, el apóstol que escribe Romanos, está hablando sobre una actitud que debemos tener frente a las autoridades. Sin embargo, yo creo que esta cita no nos da todas las respuestas a las preguntas que pueden surgir en diferentes circunstancias. Pero leámoslo. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Esto lo tengo yo aquí subrayado. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades?
Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Versículo 6. Por esas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Y algunos dicen, y ellos mismos se dan el sueldo. ¿No? Entonces uno ya está pensando, Pablo, ¿qué estabas hablando? ¿Por qué pusiste eso ahí? Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridades. Leyendo esto seguramente surgen un montón de preguntas, ¿cierto? Porque Pablo sí lanza un montón de declaraciones que a mí me dejan como, ¿qué estabas pensando cuando estabas diciendo esto? Y no vamos a hacer un estudio profundo de Romanos 13 hoy día, pero les voy a dar así un pincelazo bastante amplio. Romanos 13 dice que Dios colocó esas autoridades. Y recordemos que cuando Pablo está escribiendo esta carta, el emperador en Roma era Nerón o César también, dependiendo en qué época, pero eso no era tan ni el uno ni el otro. Pero Nerón era el que persiguió a los cristianos y los daba de comer a los leones, ¿cierto? Y atrás, o los llenaba con asfalto y les prendían fuego, y eso era todo un show de circo. Y los cristianos morían crucificados. Pedro se dice que fue crucificado, pero con la cabeza hacia abajo. Son situaciones, las menciono no para asustar, pero les digo que hoy hay más persecución en el mundo a cristianos que en cualquier época de los últimos 2000 años. Nigeria, mueren constantemente cristianos. Escuché estos días de una iglesia cuyo pastor y su esposa fueron matados en la propia iglesia. La iglesia fue quemada y muchos otros de los miembros también murieron. Esto es algo hoy en día común y corriente. Esto aquí nos va muy bien y hay que darle gracias a Dios por eso, ¿cierto? Y de todas maneras el apóstol Pablo está diciendo, ellos son gente colocada por Dios. En el caso de Daniel, él dice en Daniel capítulo 2, 21, de Dios y en la relación Dios con los gobernantes. Ahí dice 2:21, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Vemos aquí que Daniel reconocía esto, que Dios es el que pone y Dios es el que quita. Esta es una palabra que da esperanza, es una palabra que pues nos ayuda también en el momento de orar por las autoridades y decir, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo también en el gobierno que nos representa, ¿no es cierto? Entonces, es muy bueno saber que Dios quita y pone reyes, aunque el panorama político parezca caótico o profundamente injusto. El control final jamás ha salido de las manos de nuestro Dios, ¿cierto? Ahora, una cosa, Dios diseñó que el gobierno civil tenga ciertas responsabilidades para mantener
un cierto orden en la manera como convive una nación o cómo avanza una nación. Entonces, ¿qué es lo que Dios piensa o pensó cuando estableció ese tipo de institución, el gobierno? Aquí le lanzo algunas cosas. Primero, el gobierno, y esto a veces cuando ya estamos como en estos tiempos aquí en Colombia muy específico frente a las elecciones, y usted está definiendo ¿y a quién le pongo mi cruz? ¿Cierto? Y yo no estoy diciendo, yo no vengo aquí como alguien quien está diciendo póngale aquí, póngale acá. Usted tiene que definir, usted es adulto, usted revise esa vaina, pero no a raíz de cosas que le venden a uno, sino desde el filtro de la palabra de Dios, ¿cierto? Porque sí somos responsables en el momento que ponemos la cruz. Y usted, hágale, póngala, y póngala en el lugar correcto, de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a lo que usted conoce de la palabra de Dios. Y para eso les quiero ayudar en esta mañana un poco. No va a ser fácil a veces definir si todos están cumpliendo con estas reglas o no. Pero usted haga, ore, investigue. La primera es que el gobierno civil Dios lo ha puesto para administrar justicia. Y esta es la función primordial de un gobierno. Un gobierno tiene la responsabilidad de proteger al inocente y actuar como un freno contra la inmoralidad. Esto hay que comerlo así como, ¿cómo se dice? Como un chicle y masticarlo un rato, ¿sí o no? Porque esta declaración tiene mucha fuerza. Romanos 13 lo habíamos leído, versículos 3 al 4, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, y eso hay que recordárselo a estos personajes. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Claro, aquí hay muchas preguntas que surgen. ¿Quién determina qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿El gobierno? ¿Algún personaje especial? ¿Superman? ¿O quién? ¿Quién es el que determina lo que es bueno y lo que es malo? Aquí ya muchos gobiernos a nivel mundial están muy mal orientados. La ONU es la consejera de muchos gobiernos y la que pone muchas pautas en cuanto a ciertos valores y lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la vida en el vientre de la madre. Un pedazo de carne que podemos eliminar. ¿Quién dice eso? ¿Basado en qué? Y que va a abortar en cualquier momento porque es mi cuerpo. ¿Quién dijo que eso era lo bueno? Usted puede, la persona que hace eso está escuchando otras voces que no son las que nosotros conocemos de la palabra de Dios. Eso ya aquí podemos hablar de idolatría y muchas cosas más. Pero ¿quién determina lo bueno? Pero eso, si nos da tiempo, podemos regresar a este punto. Sin embargo, un gobierno tiene que distinguirse, eso es lo que Dios espera. Y estoy hablando del ideal. Y no vivimos en un mundo ideal, pero sí tenemos que mirar, oye, ¿quién apunta más hacia ese ideal? Entonces, alguien quien administre justicia, que protege al inocente y actúa como un freno contra la inmoralidad. Esto es uno. La otra es que un gobierno está llamado, y eso tiene que ver con el tema ya primario, pero preservar el orden. El objetivo es crear un entorno de estabilidad donde los ciudadanos desarrollan su fe y sus vidas sin temor. Por eso en 1 Timoteo capítulo 4
Primera de Timoteo 2, 1 al 2 dice: en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos, pídale a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. ¿Qué significa eso? Que si nosotros vamos a orar por el gobierno, debemos orar que en nuestro país haya paz, haya orden. ¿Por qué? Porque cuando hay orden, nosotros podemos vivir tranquilamente y prosperar, ¿sí o no? Entonces la pregunta es, ¿qué debe hacer el gobierno, un gobierno, para preservar el orden? ¿Ok? Y esto es muy importante. Tenemos que pedirles, oye, el orden de todos. Aquí no se trata, una vez que está allá arriba, uno tiene que esperar que el gobernante pues tenga en mente a todos los que están a este lado y los que están al otro lado, porque aquí ellos tienen la responsabilidad de todo un país, de los grandes, de los chicos, de los gordos y de los flacos, ¿no es cierto? De los blancos y de los negros y todo ese otro resto. Entonces, ¿cómo van a hacer o qué van a proponer para preservar el orden? La otra característica de un gobierno, protección del vulnerable. Este es un punto muy clave. Mire lo que la Biblia dice en Proverbios 31, 8 al 9. Y esto es una mamá dándole consejería al rey Lemuel. No tenemos el nombre de esta mamá, pero dejó mejor dicho, aquí dio unos consejos al rey Lemuel. Lemuel fue el que escribió estos versículos pensando en lo que la mamá le aconsejó. Ese es otro tema para otra prédica, pero me fascina eso. Muchas veces olvidamos a la mamá de Lemuel. Y esa mujer, wow, esa tiene mucho que enseñarnos. Pero aquí dice, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Esto es la mamá dándole al rey consejería de sus responsabilidades. Madres, pórtense bien y abran su boca cuando deben abrirla, dando consejería basada en la palabra de Dios, y ustedes van a dejar un legado tremendo, ¿cierto? Puede ser que ustedes no aparezca en las noticias, ni el nombre es mencionado, como en el caso de la mamá de Lemuel, pero dejan huellas en esa generación que va a marcar una gran diferencia en todo un pueblo. Este Lemuel, como rey, tiene que escuchar a la mamá diciendo, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, garantiza justicia para todos los abatidos. Versículo 9, si habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Entonces aquí estamos hablando de los vulnerables que hay que proteger. Ahora, ¿quiénes son los vulnerables? Yo propongo algunos. Usted puede añadirle a esta lista. Incluye el no nacido en el vientre de la madre. Él es vulnerable, ¿cierto? ¿Cómo así que mi cuerpo y los derechos de mi cuerpo van por los derechos del no nacido? Bueno, después la identidad de los niños son vulnerables y hoy en día pues se están ofreciendo cambios físicos, hormonales, dañando la vida de gente. Eso es asesinato. Eso es irresponsabilidad. Eso no es cumplir con el mandato de Dios. Ahora, yo sé que Nerón o César, o como sea que se llamen, ¿cierto?, a veces no son creyentes. Sin embargo, estamos hablando del ideal. Y cuando estemos orando, yo propongo que debemos estar orando en esa dirección, ¿ok? Que esto ocurra, que protejan a los vulnerables, a los desprotegidos, vulnerables. Y déjenme decirles, algunos, hace un domingo estábamos en Cedritos y entonces orando de verdad por este tiempo que nosotros pues tenemos por delante, y la iglesia pues ha estado orando mucho,
y ese domingo pues era de mucha oración. Y en un momento dado alguien estaba orando por la tercera edad y yo dije, ¿y yo a dónde pertenezco? Y le dije a mi esposa, creo que pertenecemos a ese grupo especial. Entonces, y bueno, blanco y todo el cuento, 70 plus. Entonces uno dice, wow, yo pensé que era de 40, pero ya no. Ok, y le dije, creo que nos tenemos que poner de pie. Y entonces nos paramos de pie la primera vez que me siento como viejo, bien mal. Pero yo dije, este viejo. Miré alrededor y yo dije, ¿cuántos son viejos acá? Y yo dije, no demasiados porque cada viejo cuenta. Pero les digo una cosa, nosotros nos estamos volviendo costosos para los gobiernos. Y entonces lo que conviene es matarlos. Darles primero la oportunidad que, porque están cansados de la vida, les podamos dar una inyección. Eso lo llaman eutanasia, ¿sí o no? Sí, claro, el sistema. Ahora usted dice eso es algo nuevo. No, el faraón dijo, ¿sabe qué? Para nuestro sistema de gobierno en Egipto, los israelitas se están tornando en un problema y esto nos puede mañana quitar el gobierno. Entonces los vamos a hacer esclavos y les vamos a pedir que trabajen como locos. Y claro, no solo eso, cuando vieron que se estaban reproduciendo, ellos dijeron, ¿sabe qué? Para que estos no se nos vuelvan una amenaza o un tema de seguridad nacional, entonces los niños todos tienen que morir en el momento de nacer, los hombres. Y por eso tenemos la historia de Moisés. ¿Está conmigo en esta mañana un ratico ahí? ¿Me sigue? Este es un tema de mucha actualidad para nosotros, solo que a veces no la hemos hablado. ¿Sabe por qué? Porque nos ha ido muy bien. Pero cuando ya uno se está acercando a situaciones un poco más tremendas y ve que en el mundo entero hay cosas y uno dice, Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres que alguien en esos países viva? Y si yo estoy en un país de esos, ¿cómo quiere usted que yo viva? Ahora, por eso yo comienzo presentando qué es el gobierno ideal, ¿ok? Y después vamos a hablar de algunas situaciones. Así que aguánteme, yo soy viejo y sabe que Pablo cuando era más viejo, más largo predicaba hasta que se murió Eutico cayéndose de la ventana, pero tranquilos. El otro, preservar el orden, promocionar el bien. Dice ahí que son servidores de Dios para el bien. Naturalmente hay que revisar quién determina el bien, ¿cierto? Porque hay gente que dice es bien hacer eso, matar a los niños en el vientre. No, es que aquí también esto es muy claro que el bien lo determina Dios, ¿cierto? Y aunque hagan del mal una ley, lo que Dios manda finalmente es lo que va a estar en el momento del juicio sobre la mesa, y todos aquellos que tergiversaron las reglas de la humanidad van a tener que rendir cuentas, porque si son servidores de Dios, adivinen quién va a pedirles cuentas. Y nosotros creemos, sí, con tal que me vaya aquí bien, pero yo les quiero decir que esto es pasajero. Uno llega rápido a 70, 80 años y después se despide. Y eso sí, se olvidan de uno. Yo ya me he olvidado de algunos y uno dice, ay, abuelitas, fue mi viejo. ¿No es cierto? Y uno se olvida y no sé. Pero, oye, estamos viviendo es para la eternidad, ¿cierto? Ok, promocionar el bien y rechazar la corrupción. Proverbios 29:2 dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos, estos son también los corruptos, esta palabra tiene otros sinónimos o definiciones, malvados, impíos, criminal, perverso, corrupto. Todo esto se podría usar ahí para la palabra hebrea, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Entonces, por otro lado, el gobierno está llamado a rechazar la corrupción. Tristemente, eso hoy en día no hay muchos gobiernos que hacen eso.
Y eso yo estoy hablando de Europa. Algunos roban con, no sé, parecen salidos de la calle, y otros con corbata, y todos son iguales, corruptos. Y eso, pues Dios aquí está esperando que nosotros pidamos que sean gente que rechaza la corrupción. Ahora, voy a hablarles sobre las responsabilidades del creyente frente al Estado. Nosotros somos gente que está en el reino de Dios y en tierra de César. Tenemos dos banderas, la del reino y la de nuestra nación. Entonces, ¿cómo vivir como hijos del rey en tierra del César o de Nerón? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver esto? El tiempo aquí, siempre es un tema, así que, pero aguánteme para poder soltar lo que quiero aquí soltar. Cuando estamos hablando de nuestras actitudes, aquí hay algunas recomendaciones bíblicas. La primera es que cuando se trata de obedecer a los gobiernos, Dios exige a veces cosas que contradice lo que los gobiernos piden. En Hechos capítulo 5, 29, autoridades le pidieron a Pedro, a los discípulos de aquel entonces, los apóstoles, que hicieran algo que iba en contra de la ley de Dios. Esto nosotros lo llamamos colisión de deberes o choque de deberes. Ese es otro tema para hablarlo, ¿no es cierto? Cuando un mandamiento choca contra otro mandamiento. Pero aquí hay, sí, la palabra sométase al gobierno, la autoridad. Pero por el otro lado, la autoridad me pide que haga algo que está en contra de lo que Dios dice que puedo hacer. Entonces yo tengo que definir a quién voy a obedecer, con el riesgo de que eso va a tener consecuencias, ¿cierto? Y estoy dispuesto a pagar esas consecuencias, lo vamos a ver. Bueno, aquí dice, versículo 29, dice en capítulo 5 de Hechos, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. En otras palabras, cuando se trata de obedecer, siempre tenemos que tener claro que por encima de todo está Dios. Y yo tengo que definir si le voy a obedecer, no importa el riesgo. La otra, como iglesia, tenemos un llamado a tener una vigilancia crítica. Aún ante un estado deficiente, reconocemos la institución como entidad para evitar el caos, pero mantenemos una postura crítica basada en nuestra lealtad a Cristo. Un comentario aquí pequeño, hace poco pues Estados Unidos extrajo a Maduro de Venezuela y se lo llevó para los Estados Unidos para juzgarlo allá, como sea. Lo interesante es cómo han procedido, que ellos no tumbaron el gobierno así de una para otra. ¿Por qué será que lo hicieron? Aquí hay un punto de sabiduría, porque si hubieran tumbado todo el gobierno, el pueblo hubiera quedado sin dirección, sin gobierno. Entonces, aunque todavía es como del sistema, eso mantiene en cierta manera el orden. Eso ocurre en cualquier país. Aún en los gobiernos terribles, anticristianos, hay un cierto orden y mantiene una cierta seguridad para que la gente no se maten y eso se vuelva una guerra civil o una carnicería tremenda. Sin embargo, nosotros como cristianos siempre debemos mantener una posición crítica frente a cualquier gobierno, y si fuera cristiano igual debemos tener esa posición crítica. Hechos 4:19,
otra vez Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Ellos mantuvieron siempre una postura crítica frente a las exigencias de un gobierno y definieron a quién iban a obedecer. Otro, hablando de las actitudes, cumplimiento civil. Sí, debemos seguir cumpliendo obligaciones, como por ejemplo impuestos, aunque el gobierno no sea el de mi preferencia o sea malo, como sea, debemos pagar nuestros impuestos y dar honor al que merece honor, ¿cierto? Mientras esas cosas, esas obligaciones o lo que exigen de nosotros no implique pecar. Ahí tenemos que responder con una rebelión santa, donde decimos: yo no me meto acá. Puede ser que tenga que pagar con mi vida, como lo hicieron Pedro, Pablo y otros muchos más. Daniel. Ahora, Daniel se salvó, aunque eso fue un milagro que los hambrientos leones no lo tragaran, ¿cierto? Es verdad, pero ¿qué tal si se lo hubiera tragado? Daniel no hubiera estado bravo, porque él sabía: Dios puede salvarme, pero si no lo hace, yo de todas maneras voy a mantenerme firme en mis convicciones. Entonces, vamos a cumplir con las responsabilidades que son buenas para que nosotros podamos vivir ordenadamente en un país. La otra es que nuestra actitud también debe ser de alerta o de voz profética. Aquí es donde yo a veces llamo o digo que la iglesia no hemos hecho un trabajo muy bueno, no hemos sido muy proféticos, aunque hoy andan profetas por todo lado, ¿cierto? Y muchos de ellos son charlatanes, no son profetas verdaderos, porque profetas bíblicos son gente que advierte, que dice por dónde tenemos que caminar. Y esto, ¿qué hace la voz profética? Debe recordarle al Estado su función de servidor. Ellos son servidores de Dios, no son los señores. Son los servidores de Dios. Esta es nuestra responsabilidad, señalar cuando se llama bueno a lo que Dios llama malo, que de hecho esto lo odia Dios. Ahí dice Isaías 5:20, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Las cuentas que van a tener que dar aquellos y todos, va a ser interesante el resultado. Pero como iglesia debemos ser una voz profética, levantar la voz. Por eso yo recomiendo y sugiero que debemos estar orando por los políticos cristianos o temerosos de Dios. Yo creo que más de un católico allá arriba es temeroso de Dios. Y podemos estar orando por ellos para que Dios les dé valor para decir y demandar lo que está malo y reclamar lo bueno. ¿Ok? Entonces, sí, voz profética. A veces usted dice, bueno, ¿y yo qué hago con voz profética? ¿Me paro en la esquina de la calle y digo, ustedes locos allá? No, pero usted puede orar, ¿cierto? Usted puede apoyar con oración. Gracias. Y también orar por ellos para que no la embarren, porque a veces han subido allá y se contaminan con los mismos espíritus que rodean a todo el mundo. Por eso el otro punto, y ya estoy terminando aquí, ya llego a unos ejemplos y terminamos esta mañana. Y después ustedes salen allá y dicen, wow, tengo que leer la Biblia otra vez. Oración intercesora, ya les dije que ese es un llamado. No es un apoyo político, sino un ruego para que Dios intervenga, cambie corazones y permita un entorno de paz para el Evangelio. De esa manera es como debemos estar orando. Un punto adicional que yo quiero recalcar, ¿por qué? Porque lo he visto ocurrir en Colombia, lo he visto ocurrir en otros países,
y lo veo también en Estados Unidos, lo veo en Alemania, y es que nosotros a veces caemos en el error de pensar que los gobernantes son Dios, van a traer la salvación, ¿cierto? Lo siento desilusionarlo, pero hay uno que es más grande, que es el creador del cielo y de la tierra. Ningún gobernante, no importa si es de este o del otro lado, pueden ser elevados al estatus de Mesías. En el momento que eso ocurre, estamos practicando idolatría. Y en ese momento las cosas sí se pueden tornar muy peligrosas. Entonces no confíen ustedes en príncipes, dice ahí Salmo 146:3, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Ningún líder, y yo recuerdo uno de mis colegas en uno de los países, no voy a nombrarlo, él lloraba más por el líder que estaba gobernando que por Cristo. Yo anduve con él por todo el país visitando iglesias y él me decía, mire lo que nuestro gobernante hizo. Y yo le decía, y peleaba con él, me gustaba pelear. Íbamos los dos solos en el carro recorriendo las calles de Venezuela. Oh, ya lo dije. Y él me decía, mire lo que está ocurriendo aquí, todo lindo, todo bonito. Y yo le decía, eso tiene un precio. Él menos mal, mucho antes de morir, y él tenía apenas un año más que yo, se arrepintió y lo puso en Facebook y dijo, no, yo me equivoqué totalmente. Pero lloraba más por el gobernante que por Cristo. Y eso todo el mundo lo sabía. Donde sea que él llegaba, él hablaba más del gobernante que de Cristo. Y uno decía, ¿de quién es pastor? ¿De Jesús o de...? Era tremendo. ¿Por qué ocurre eso? Cuando nosotros elevamos a una persona a un estatus que no tiene. Y nos volvemos apasionados y hasta nos matamos. Y eso es lo triste, que a veces en la iglesia ocurre eso. Ah, usted es de ese. Entonces ya se ponen a pelear. He escuchado en iglesias de intentos donde se quieren dar en la cara a los dos lados. Ah, sí, vienen a la iglesia, pero cuando termina, después se quieren dar en la cara. Esto no es un buen testimonio y eso solamente revela que nosotros estamos mal equivocados. Mal y equivocados. Entonces, yo recomiendo, sí, hagamos nuestro trabajo bien, exijamos, oremos, cumplamos, pero nunca los sostengamos como los Mesías, los salvadores. Hay que orar por ellos porque sin la ayuda de Dios, ellos no pueden hacer el trabajo bien. Esto lo reconoció Salomón. Cuando él llegó a ser rey, lo primero que él hizo, él reconoció, yo no puedo gobernar sin Dios. Y le pidió a Dios, dame sabiduría, dame entendimiento. Y no pidió riquezas, pidió sabiduría. Y Dios se la dio. Y eso es el punto de partida que todos en cualquier lado debemos tener. Dos cosas más, y esta una tiene que ver con lo que ya acabo de decir. Esto lo llaman estatolatría. Yo pensé que era estadolatría, pero aparentemente el diccionario de la Real Academia lo llama estatolatría. En otras palabras, es la idolatría del Estado, ¿cierto? Usted sí estaba preguntando cómo se come eso, ¿no es cierto? El mayor pecado político de un ciudadano es permitir que el Estado se convierta en su salvador o proveedor. No importa cuál sea la situación, siempre tenemos que recordar que nuestro proveedor es Dios. De hecho, otra historia
Y la Biblia habla mucho de estas cosas. Usted recordará la historia de Acab, si la ha leído. Un gobernante idólatra y su esposa una bruja completa. Eso era un combo, pero del infierno. Y en ese tiempo Dios dijo, no más con eso. Y llama a un Elías a que, llame una sequía, ¿no? Por mandato de Dios. Y entonces hay sequía de 3.5 años. Y vuelve Elías y vuelve y ora, ¿no es cierto? Y viene el agua y bueno, todo se recupera. Pero, ¿qué es lo que había pasado? La gente había cambiado de Dios y el Estado era el que proveía. Pero aún ahí, cuando Elías estaba en una situación tan compleja, un gobernante tan terrible, Dios era su proveedor. ¿Cierto? No era el Estado. De hecho, él tuvo que huir y Dios le mandaba ahí unos, ¿cómo se llama? Unos animalitos, unos chulos, yo digo, que traían unos bistec y yo no sé, y le daba el agua, reproducía el aceite. Dios era su proveedor. Y otra, y con esto termino esto y después hablo de algunos y ya. Dios nos ha llamado a nosotros a ser sal y luz y no ser iguales que a todo el mundo. Dios espera que nosotros vivamos más allá de dar el voto en el lugar donde creemos que es la mejor opción. Yo creo que nosotros estamos llamados a vivir una vida responsable que refleja la imagen de Jesús. Este es el poder más grande que nosotros como iglesia tenemos para ver una nación cambiada. Un poco de historia. Salvador. Ahora, todos ahora hablan de Bukele, pero antes de Bukele, se decía que el 60% de los salvadoreños eran cristianos. Pero, ¿cómo estaba El Salvador? Entonces mi pregunta es, ¿qué pasó con los cristianos? Porque con un 60% uno podría pensar que un gobierno, un país, sería más o menos el jardín Edén aquí en la tierra. Y no lo era. ¿Por qué? Bueno, ahora yo no hice una investigación, pero hay indicios de que el punto es que los cristianos eran evangélicos nominales en la gran mayoría. Y su vida era un desastre. Terrible cuando se dice que entre los cristianos el número, el porcentaje de divorcios es parecido o peor que en el mundo. Y cosas por el estilo. Que la corrupción es igual. Por eso yo digo, oremos por los gobernantes o los que son elegidos para gobernar en algún puesto allá arriba y que se dicen ser cristianos. Que no sean corruptos, porque eso no solamente les va a dar a ellos en la cara, sino que también manda un mensaje a la iglesia y no ayuda a ver un país cambiado. Al final, nosotros queremos ver un país cambiado, ¿cierto? Un país que cumple los propósitos de Dios, un país que vive en paz, orden, donde todos pueden trabajar y superarse, donde todos pueden de verdad hacer lo que Dios tiene para sus vidas. Y eso comienza con nuestra responsabilidad, como la he descrito en esta mañana, y especialmente ser luz en la oscuridad. Y menciono rápidamente unos ejemplos. Usted ojalá haya leído la Biblia. Yo podría quedarme aquí por un buen rato. Pero Daniel vivió en un gobierno bastante anticristiano. Y este hombre tenía un escudo y era su excelencia.
Él vivía una vida recta, no corrupta, como ministro del rey. Él había llegado a esos puntos. Y él era un hombre que hacía las cosas bien y por eso generó un poco de envidia y odio en los otros. Y ellos empezaron a trabajar algunas leyes, reglas para acabar con Daniel y sus amigos, los otros 3 mosqueteros. Pero ellos tenían claro a quién le estaban sirviendo. Y antes de dejarse prohibir orar, él fue en cierta manera rebelde. Y no se escondió por allá en un baño y orar, Señor, pobrecito de mí, sino que abría la ventana igual que todos los días orando hacia Jerusalén. Uno diría, ¿lo haría yo? Este man era atrevido, pero lo hizo, porque él nos está hoy de verdad mandando un mensaje y diciéndonos cómo van a decidir ustedes cuando este tipo de situaciones se presentan. Juan el Bautista, él fue la voz profética, también en un mundo corrupto. Y él atacó, a los soldados les decían, hey, no sean malos, cambien. A los fariseos, dices, dejen su religiosidad falsa, arrepiéntanse. Este hombre hablaba con claridad y usted y yo debemos hablar con claridad, no ofendiendo, no. Ahora, cuando uno ve Juan el Bautista de esta manera bastante fuerte, ese no tenía mucha diplomacia para hablar las cosas, pero que Dios te guíe en esas situaciones. Solo quiero recordarles 2 ejemplos más. Las parteras de Egipto. Yo les hablaba de ese sistema, donde el gobierno había dicho que todos los hombrecitos que nacían a morir. ¿Qué hicieron estas parteras? Desobedecieron, ¿cierto? Y mintieron. Yo no estoy diciendo que tenemos que mentir, pero sí hay algo, eso es otra prédica, de cómo manejar situaciones de esas cuando los mandamientos colisionan. Lo único que puedo decir es que cuando se trata de estas cosas de la vida, yo no puedo. Es como un médico que está en un hospital que ha afirmado que va a ser abierto al aborto y aquí está el médico y dice yo no voy a hacerlo. Ah, bueno, entonces vas a perder tu puesto. ¿Qué vas a hacer? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer cada día más. Y Dios quiere que nosotros estemos preparados. Y la iglesia primitiva, pues ya habíamos oído cómo esta iglesia estaba muy clara y definió, nosotros vamos a servir a Dios por encima de cualquier otra voz. No quiere decir que las otras voces simplemente las vamos a desconsiderar totalmente, pero cuando piden algo que viola los mandamientos de Dios, tenemos que definir a quién vamos a servir, con el precio que posiblemente eso signifique. Iglesia colombiana, nosotros no hemos vivido lo que otros han vivido. Nos ha ido muy bien. Y yo no quiero ser profeta de malas cosas, pero vale mejor estar prevenido y entendido que de repente, ¿por qué me pasa eso a mí? Echarle la culpa a Dios. No. Tenemos que estar preparados y dispuestos a pagar el precio. Seamos responsables como ciudadanos. De verdad, cumplamos con nuestras obligaciones, pero también seamos voz profética, viviendo en este mundo como Dios quiere que nosotros vivamos, no importa el precio
Y lo único que puedo decir yo en este momento, en ese sentido, es que Dios nos ayude. Yo quiero compartir con ustedes, y el pastor les va a enviar, si usted no está conectado con el WhatsApp de él o como sea, yo a raíz de esto preparé una lista de oración para el gobierno. Posiblemente no contiene todo, pero los puntos básicos que yo he tocado esta mañana. Y yo le recomiendo que usted a partir de mañana, porque eso está dividido en 7 temas, y entonces hay 7 temas, ¿ya se los envió, pastor? Ok, entonces ustedes van a ver eso ahí. Lunes, ya ahí hay un enfoque, ahí hay una cita bíblica y ahí hay un cómo debería o hacia dónde debería apuntar su oración. Esto no es legalismo, esto es una recomendación. Si usted siente que debe orar más en eso o hay un punto que no está ahí y usted dice, voy a orar más, hágalo. No toma mucho tiempo. Usted no sé cómo lo hace, pero puede hacerlo solo, puede hacerlo con su familia. Esta semana, oremos, porque yo creo que lo que nosotros estamos enfrentando es una guerra espiritual sin precedentes. Y eso no se resuelve así tan fácil si no es por oración. Por eso yo creo que debemos estar orando mucho más. Hace una semana orando en Cedritos y todo lo que estaba ocurriendo ahí, todo lo que se oró, yo dije, wow, esto ha sido muy bueno. Pero todavía en el Espíritu sentía que todavía hay mucho por hacer en oración. Esto no es algo que se debe tomar así superficialmente. Y como Marta nos comentaba, un bebé nace y con problemas de riñones. Y oran y Dios hace un milagro. Recordemos, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y si Él hizo un milagro así, y también entendemos que Él pone y quita, oremos. Ahora, yo sé que nuestras oraciones ahora van a estar un poco marcadas por lo que nosotros preferimos, pero yo recomiendo hacer el ejercicio de orar más como la palabra dice y confiar de verdad que Dios va a hacer el milagro. De uno o de otro lado. Yo no sé, yo no estoy aquí trabajando para ningún político, yo no soy político. Yo soy cristiano, pero pastor, y yo creo que también responsable de aclararle a la gente en la iglesia que tenemos una responsabilidad y no la podemos politizar, sino la tenemos que abrazar responsablemente. ¿Estamos? Antes de que usted salga corriendo, yo quisiera, y claro, ahí está, lunes, martes, hasta el próximo domingo, ¿ok? Entonces, y si usted quiere volver a hacerlo, pues lo puede volver a hacer en cualquier momento. Es como una guía y cada día un tema especial. Hay razones por qué esos puntos están ahí. ¿Ok? Eso expande también un poquito todo lo que dije en esta mañana, un poco desordenado, pero ¿por qué? Porque el tiempo es tan corto y tanto material. Voy a orar y después yo quisiera que tomemos un tiempo en grupos de 2, máximo 3, y oremos de acuerdo a lo que hemos escuchado en esta mañana y oremos por las elecciones, orando que se haga la voluntad de Dios, que Dios sea glorificado y los planes de Él avancen. Pero antes yo quiero cerrar este costal con todo lo que dije, con una oración, y si usted puede poner su mano sobre el corazón y al final decir amén a esto, en otras palabras, decir sí Señor, yo estoy de acuerdo con esa oración, está bien. Si usted no está de acuerdo, también está bien. Pero yo quiero orar. Padre Celestial, hoy reconocemos que no hay autoridad sino de parte tuya, y tú eres el único arquitecto soberano de la historia. Te pedimos por nuestros gobernantes,
todos los gobernantes, que comprendan que no son dueños, sino servidores delegados por ti para administrar justicia y proteger al vulnerable. Señor, concede a los líderes de nuestra nación un corazón comprensivo como el de Salomón, para que no gobiernen bajo ideologías humanas, sino bajo tu verdad absoluta. Te rogamos que expongas la corrupción, remuevas a los malos consejeros y levantes a hombres y mujeres de integridad, como Daniel, como Abdías, que amen el bien y aborrezcan el soborno. Como ciudadano de tu reino, danos valor para ser una voz profética que no calla ante la injusticia, y sabiduría para vivir bajo las banderas de la tierra con la lealtad puesta únicamente en el cielo. Que tu iglesia, Señor, sea hoy un sistema de soporte y esperanza, para que en medio de cualquier decreto humano vivamos quietos y reposadamente, predicando con poder que Jesucristo es el Rey de Reyes. Amén. Si usted puede decir amén a eso, diga amén. Aleluya. Pongámonos de pie y no tenemos que seguir la guía en este momento. Simplemente tomemos unos 2-3 minutos para orar por nuestro gobierno, así como usted desea orar de acuerdo a lo que has escuchado. Puedes hacer de eso una oración suya, y el uno ora y el otro ora, o todos ahí en el grupo oran. Tomémonos el tiempo para orar. Esto es de verdad guerra espiritual. Y pastor, por favor, vienes. Oramos, Señor, que nos humillemos ante ti. Tú nos llamas es a nosotros. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare tu rostro y nos arrepintamos, Señor, entonces tú oirás desde los cielos, perdonarás nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. Esa es nuestra oración por esta nación, Señor. Estamos a unas semanas de elecciones, Señor. Obra, Dios, en tu soberanía. Pero oramos, Señor, que la maldad no prospere, Señor. Oramos, Dios, que tú nos guardes, Señor, de aquellos que quieren venir a hacer el mal y a poner leyes malvadas como si fueran la verdad, a poner la mentira como si fuera la verdad, Señor. No, que estos planes no prosperen, Señor, y que reine la luz y la verdad en nuestra nación, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos inquietas hoy a levantarnos con una voz profética en estos tiempos en donde somos llamados a hacerlo. Y Padre, esa voz profética inicia con la disposición a orar y a clamar como iglesia por nuestra nación, Padre. Gracias por inquietarnos en esto. Bendecimos, Señor, esta semana que viene. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, siguiendo este plan de oración también, Padre, pero también guarda nuestro país el próximo fin de semana que tenemos elecciones. Guárdalo, Señor. Guarda, Padre, cada puesto de votación, cada lugar, cada ciudad, guarda. Y, Señor, obra de acuerdo a tu voluntad y tu soberanía. Y, Señor, yo quiero bendecir a tu iglesia en el nombre de Jesús. Bendecir cada familia aquí representada. Padre, aquellos que, Señor, no nos acompañaron, extendemos también esta bendición sobre esta tu iglesia, pidiéndote, Dios, que nos alumbres el entendimiento y nos lleves a estar entendidos, a ser entendidos de los tiempos, a ver más allá, Señor, y a permanecer firmes en tu verdad, porque creemos, tú eres nuestro Salvador, nadie más, tú eres nuestro Señor, nadie más, y que así podamos caminar, Señor. Y yo bendigo a tu iglesia. Te pido que guardes, que sustentes, que también tomes las cargas, las angustias, las necesidades, Señor, y tú obres, Padre, en favor de tu pueblo, en defensa de tu iglesia, Señor, y en bendición de cada uno, Dios. Gracias por este tiempo, gracias, Señor, por tu bendición con nosotros, y gracias, Dios, porque en
tus manos iremos, Señor, confiando en que tú nos sustentas, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, familia.